Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Saludamos cordial y afectuosamente a cada amigo, hermano que está con nosotros, listo para seguir adelante estudiando la palabra de Dios. Cuando el bumper inicial de este programa ya está al aire, pues mucha gente salen corriendo de inmediato. Déjeme buscar mi Biblia, esa guía de estudio, estos temas que cada día se ponen tan interesantes. No debo perder este estudio. Así reaccionan la gente, los que aman estudiar la palabra de Dios. Si usted está en sintonía con este espacio, queremos agradecerle porque usted es una de las personas que ama estudiar las Sagradas Escrituras para encontrar esas grandes verdades que el Señor ha revelado a través de este libro maravilloso, y que como Iglesia Adventista elaboramos una guía de estudio para tener un tema de interés en todo el mundo donde hay presencia adventista, para disfrutar de ese importantísimo tema que para hoy tenemos programado: el gran plan cristocéntrico de Dios. El gran plan cristocéntrico de Dios es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, y el tema general de esta semana es el gran plan cristocéntrico de Dios. El gran plan cristocéntrico de Dios, una relación estrecha con el tema para hoy. El pasaje de la Biblia a memorizar en Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Me place saludar en esta hora a nuestro compañero de viajes del cielo, y en este trimestre haciendo los comentarios a esta lección es el pastor Sergio Rubio, quien está ya aquí en cabina listo para continuar con estos comentarios. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a todos nuestros oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, que como todos los días estamos para estudiar este importante tema de ese gran plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso queremos orar de tal manera que el Espíritu Santo nos ayude a siempre estar conectados con el gran plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, te agradecemos en esta ocasión porque tú nos has llamado a creer en Cristo Jesús nuestro Señor. Y te pedimos también una bendición para todos los oyentes de este programa, que podamos mirar el plan que tú tienes y que podamos aceptarlo en nuestros corazones, porque tú quieres que todas las personas que habitan en la faz de la tierra puedan alcanzar la salvación eterna. Gracias te damos, oh Dios, en este día, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a el tema para este día. El gran plan cristocéntrico de Dios. Importante destacar que cuando hablamos de ese plan cristocéntrico de Dios, es el mismo plan que se trazó desde la eternidad, como habíamos estudiado aquí en Radio Amanecer en Estudio. Este plan de redención del ser humano no se hizo después que el hombre pecó, como si esto tomara a Dios de manera improvisada. En los planes de Dios nada se improvisa. La mente de Dios siempre tiene pendiente cualquier asunto, y nada en este mundo ni en el universo va a tomar de sorpresa a Dios. Y por eso nosotros en esta semana y hoy estaremos enfatizando sobre ese gran plan cristocéntrico de Dios. Ese Dios triuno planificó desde la eternidad. Si el hombre peca, el Hijo que ahora nosotros conocemos en la economía cristiana como el Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra, caminó entre los hombres, vivió como los hombres. Por eso ese Dios triuno, Cristo,
deja las cortes celestiales, habita entre los hombres y siendo Dios muere por cada uno de nosotros. Y ese es el gran desafío, pastor, que tenemos para el día de hoy, hablar sobre ese gran plan cristocéntrico de Dios. Sí, ese gran plan cristocéntrico vuelve otra vez a Efesios 1, 9 y 10, que queremos volver a mirarlo, porque este versículo es central aquí en la carta a los Efesios, el capítulo 1 y los versos 9 y 10, que dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Este versículo es interesante, por eso vuelve otra vez. En el primer estudio estuvo, y vuelve otra vez porque aquí está como el centro de todo lo que el apóstol quiere decirle a su audiencia, y que también Dios, en su infinita misericordia, quiso que este mensaje llegue a nosotros también para que podamos comprender el plan de salvación. Así que el apóstol Pablo aquí utiliza 3 puntos para describir el gran plan cristocéntrico de salvación. El primero es el plan que había mantenido secreto. Y claro, Dios tiene un cronograma, y entonces va develando ese cronograma a medida que el tiempo avanza. A veces incluso nosotros pensamos que los planes de Dios tienen que correr a la velocidad que nosotros entendemos, pero Dios tiene un plan interesante, y dice que ese plan estuvo secreto, pero que fue revelado, y fue revelado a través de los profetas, a través de los apóstoles, y Pablo, como un apóstol de Cristo Jesús, está diciendo esto a sus oyentes. Y en segundo lugar, lo que había decidido realizar. O sea, Dios se propuso realizar un plan de redención, y entonces lo está dando a conocer. Y en tercer lugar, Pablo presenta que su plan para cuando llegue el momento o el tiempo señalado, como lo dice por ejemplo en Gálatas 4:4, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que todo eso nos dice a nosotros que Dios tiene un cronograma que lo viene desarrollando desde antes de la fundación del mundo, para que hoy nosotros entonces podamos comprender el plan, y que también tengamos la esperanza necesaria en el plan que Dios tiene para redimir a cada persona que habita aquí en la tierra. Y entonces la gran pregunta es: ¿y cuál es el plan? El plan supremo de Dios es unir todas las cosas en todas las partes en Cristo Jesús. O sea que esto tiene un mensaje también extraordinario, Pastor Scrogin, y también apelamos a nuestros oyentes para que estén muy atentos a estas cosas, porque el pecado hizo un efecto muy peligroso en todo el universo. Es decir, que dividió el cielo, dividió la tierra, y entonces afectó la creación de Dios. Y entonces ahora Dios tiene ese gran plan en medio de un conflicto entre el bien y el mal, porque de hecho, si nosotros no comprendemos bien el conflicto entre el bien y el mal, no podemos entender tampoco el plan de redención, porque nos pareciera, y de hecho por eso a muchas personas el plan de redención les parece locura, porque ellos no comprenden en el contexto macro que Dios está trabajando, en ese gran plan cósmico, entre un conflicto entre el bien y el mal, y que Dios viene entonces trabajando etapa por etapa, porque tiene que dar una respuesta, y esa respuesta que Dios tiene que dar no puede tener ningún cuestionamiento, no puede fallar tampoco en su respuesta, y Dios tiene que solucionar el problema de una manera genuina, conforme a su carácter. Porque nosotros podemos obrar, cuando la gente obra, muchas veces obra de manera como ellos piensan, pero Dios no puede obrar contra su propio carácter. Dios tiene que obrar acorde a su voluntad, acorde a su justicia, acorde a su misericordia, y por eso es que viene llevando este plan de esa manera. Y muchas personas dicen, bueno, pero ¿y qué pasa con el plan de Dios? Porque
como que se ha dilatado mucho. Y de hecho la Biblia presenta eso, que vienen burladores diciendo, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el Cristo que ustedes están esperando? Ellos ignorando entonces que Dios tiene un plan muy metódico, muy planificado, muy estratégico, de tal manera que pueda dar respuesta a todos los cuestionamientos que hay en este mundo con este plan. Y por eso el apóstol está presentando esas 3 partes para describir ese plan de Dios. Es así. Maravilloso en este sentido, pastor, pensar en esa declaración cuando usted está hablando y qué es lo que va a pasar con este plan, y está hablando que para muchos, en términos generales, la redención que se va a producir en toda su plenitud cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra y dé la oportunidad a los seres humanos de encontrarse con Él. Hay una limitante, y vamos a decir algo que posiblemente va a causar algún tipo de impresión. Decimos esto porque cuando llegamos a la iglesia y presentaban esos temas, que uno escuchaba decir que hay mundos donde el pecado no ha tenido sus efectos, que hay vida fuera de este planeta, sin necesidad de creer de lo que piensan muchas personas sobre ovnis, y que este mundo es visitado por otras gentes de otros planetas. Eso es imposible. Son argumentos de Satanás para mantener entretenida a la gente. Sí existen mundos, planetas donde el pecado no ha hecho sus efectos, y nosotros tenemos esa limitación. ¿Qué está planteando el apóstol Pablo aquí? Conforme a la pregunta que el pastor estuvo comentando, ¿cuándo se va a cumplir esto? Señores, es maravilloso lo que Pablo habla aquí a los creyentes de Éfeso. Por eso nosotros decimos que esa carta, además de utilizar una expresión para referirse a los asuntos de este mundo, está hablando también fuera de este planeta, cuando dice que el Señor tiene un plan ahora para unir lo que el pecado ha limitado, que es la interacción con criaturas de otros mundos, pero que no conocen el pecado. En ese plan Dios piensa reunir las cosas que están en el cielo con este planeta, y por eso yo anhelo ese día. Es una gran realidad, señores. Hay mundos donde el pecado no ha entrado, no tenemos ningún tipo de interacción con ello, porque la limitación del pecado lo hace así. Pero cuando esto se cumple ya, definitivamente que Jesús venga a esta tierra, sí, tendremos la oportunidad de reunirnos y restaurar, recuperar todas las cosas que se perdieron por el pecado, pero que en Cristo Jesús serán restauradas. Tomando en cuenta que el gran plan de Dios es reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Cristo Jesús. Y podemos decir, pastor, que si hay algo también debajo de la tierra, también necesita ser unido allí en ese gran plan. Tomando en cuenta esa plataforma, que Cristo es el eje que une el cielo y la tierra, y la gran base para el plan de salvación, yo quiero aprovechar, pastor, también la oportunidad para destacar que nuestra gran tarea en la evangelización es vincular las personas con Cristo Jesús. Entonces, aprovecho la ocasión, porque le decía, pastor, cuando estábamos fuera del aire, que estamos librando una gran batalla. Y entonces, esa gran batalla que estamos librando, nosotros tenemos que asegurar de que nuestra casa está edificada en la roca. Y entonces Jesucristo mismo dijo que sin Él nada podemos hacer. Lo que quiere decir que si nosotros queremos colaborar con el plan de Dios en la unificación de todas las cosas en Cristo Jesús, cuando estamos evangelizando, nuestra primera tarea es que las personas estén vinculados con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos así? Porque todo lo que no está centrado en Cristo está muerto, pastor, como decíamos en uno de los estudios. Todo, incluso todo lo que no está centrado en Cristo es arena. No importa cómo usted lo pueda buscar, no importa cómo lo pueda presentar. Si no tiene el centro en Cristo Jesús, todo es arena.
Y entonces aprovecho esta ocasión para que nosotros podamos comprender que en la evangelización, si no estamos vinculados con Cristo Jesús, entonces todo pierde sentido, porque el gran plan de Dios es unificar todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en cualquier otro lugar en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo usa un término gráfico para describir el gran plan de salvación. Usa entonces reunir, ese término muy importante, reunir, y también usa restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo Jesús. Y como ya hemos dicho, esto tiene que entenderse en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, porque el pecado entonces ha hecho un efecto muy peligroso en la creación de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, porque de hecho el pecado es un asunto que surgió en el cielo, y por eso desde allá, desde el gran santuario celestial, es que Dios le está dando respuesta, y que le va a dar respuesta definitiva al imperio del mal. Así que Cristo encabeza el plan, el gran plan de Dios para restaurar todas las cosas, y entonces es un plan que abarca todo el tiempo, el pasado, el presente y también el futuro, como lo expresa el versículo 10 de Efesios 1. Ahí dice: para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Es decir, que ese plan es un plan sumamente abarcante, abarca todo el tiempo, el presente, el pasado y también el futuro. El gran plan también abarca el espacio, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, porque cuando el texto está diciendo unificar lo que está en el cielo y en la tierra, el plan entonces abarca todo el espacio. Y también este plan, además de abarcar todo lo que está en el cielo y en la tierra, esa unidad en Cristo es la gran meta divina para el universo. Es decir, que Dios está proyectando su plan, y lo que Pablo le está revelando aquí a los efesios, diciéndome: Dios tiene un plan y su gran meta es unificar todas las cosas en Cristo Jesús. Y en uno de los estudios, pastor, decíamos que lo que fue la carta a los romanos y la carta a los gálatas para la reforma protestante en el siglo XVI, lo es la carta a los efesios para nosotros hoy. Y entonces quiero volver a apelar otra vez a ese gran punto de la unidad, porque nosotros tenemos una iglesia que está esparcida en el mundo entero, con diferentes personas, diferentes razas, diferentes culturas, pero esa iglesia tiene que estar unificada en el tronco, en la vid. Y nosotros necesitamos comprender esta carta a los efesios, para poder comprender ese gran objetivo de la unidad de la iglesia. Porque, como hemos dicho en otros momentos, hay muchas personas que piensan como que la unidad de la iglesia no es importante. Y si piensan así, entonces ellos no comprenden bien la meta de Dios, que es unificar todas las cosas en Cristo Jesús, y que esa unidad es válida hoy como lo será por toda la eternidad. Y que de hecho el problema vino cuando Lucifer dividió entonces el cielo. Es decir, que donde quiera que se está dividiendo la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, allá hay un peligro muy serio, porque entonces tenemos que evaluar, y el que está dividiendo entonces no está de parte de Dios. Por lo tanto, apelo a este punto, pastor, porque la iglesia tiene que entender esta carta, tiene que entender el gran plan que Dios tiene, que es unificar en Cristo Jesús todas las cosas y en todo el universo. El plan de salvación en este sentido debe entenderse en lo que nosotros encontramos en toda la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. En reiteradas ocasiones hemos dicho que una de las características que tiene el apóstol Pablo, y que él mismo lo da a entender, es el tema que presenta. El tema que presenta, ¿fundamentado en qué cosa? Ese plan de redención está fundamentado en la vida de Jesús. ¿En cuáles elementos? Jesús murió. Pablo predicaba eso. Jesús resucitó. El apóstol Pablo se encargó
de hacer un fuerte énfasis en esto, y en la ascensión de Cristo también el apóstol Pablo habla acerca de esto, y finalmente sobre la exaltación de Jesús. Es la idea que se presenta en Efesios capítulo 1, los versículos del 15 al 2:10. Esos son de los elementos que caracterizan el tema del apóstol Pablo y que nos lleva a reflexionar profundamente. Cuando nosotros aceptamos que Jesús murió, que Jesús ascendió al cielo, que Jesús se es exaltado después de su ascensión, entonces nosotros decimos, bueno, aquí están los elementos clave para a nosotros hablar acerca de esa unidad en el cielo como en la tierra. Ese es el fundamento de la iglesia, unificado en esos elementos que tienen que ver con el mensaje de Pablo para que los judíos y los gentiles pudiesen entender a la perfección que ya en Cristo Jesús somos uno. Ya no anda una iglesia por allí, no anda la otra por acá, no, que tú eres de tal nacionalidad, nosotros somos norteamericanos, ustedes son latinoamericanos, ustedes pertenecen al sur de América, o ustedes quizás pertenecen a Medio Oriente, para traer esos temas en la actualidad. Jesús unifica a través de lo que pasó en su vida en el mundo entero, y esa unificación que viene de parte de Dios es lo que se va a producir también en lo que es todo el cielo, todo el universo, que es el plan perfecto de Dios a través de Cristo Jesús para toda la humanidad y para todo el universo, cuando ya es vindicado el carácter de Dios al saber que eso que pasó con Cristo ciertamente es lo que le da unidad y sentido a todo este planeta y a todo el universo en sentido general. Así es. Cuando Pablo analiza el plan basado en el capítulo 1 y el versículo 10 de la carta a los Efesios, en primer lugar Pablo comparte el tema que se entretejerá a lo largo de toda la carta, es decir, como que pone el fundamento. En segundo lugar, Dios comienza su plan para unificar todas las cosas, tomando como base, como usted ha dicho, pastor, la muerte, la resurrección y la acepción de Cristo, del Cristo exaltado, porque ciertamente el plan está basado en Cristo Jesús. Y todo eso habla que la unidad del universo fue rota, como ya hemos dicho, por el pecado, por lo que la solución llevada a todo el proceso, o sea, lleva todo un proceso la solución, y ese proceso es Dios que lo puede ejercer. Por lo tanto, en tercer lugar, el plan, la función de la iglesia es unificar elementos que pueden entonces estar sueltos. Y no solamente en ese tiempo, pastor, en el tiempo de los Efesios, que debían estar unificados, nosotros también tenemos que estar unificados. De hecho, nosotros no pudiéramos ser la iglesia que somos si no estamos unificados. De hecho, nosotros necesitamos reforzar de manera reiterada el asunto de la unidad de la iglesia. Necesitamos avanzar. Y tal vez alguien me puede decir, ¿y por qué Pastor Rubio le está haciendo tanto énfasis a la unidad de la iglesia? Porque precisamente eso es lo que Satanás quiere, desunir la iglesia. Peligro. Y hay muchas personas, pero muchas personas que están trabajando para desunir la iglesia y para tirar una cantidad de cosas por ahí, de tal manera que ellos entienden que trabajando cada cual por su lado, ellos van a alcanzar la victoria, pero no es así. Y entonces eso nos dice también, pastor, que no entienden bien la meta y el plan de Dios, que es la unificación de todas las cosas en Cristo Jesús, y que si nosotros vamos a colaborar con Él en esta tierra, entonces tenemos que tener en la mente muy claro el plan de Dios, que es la unificación en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que todos vamos a pensar iguales, porque pensar igual es una cosa y que la iglesia esté unida es otra cosa totalmente distinta. O sea, son muchas, los pensamientos discurren por diferentes canales, pero todos tenemos que estar entonces conectados en Cristo Jesús. Por eso Pablo toma la figura del cuerpo, ¿verdad? Sí, claro. Ahí en los Corintios toma la figura del cuerpo, de tal manera que la iglesia es un cuerpo, y el cuerpo no puede trabajar eficazmente cuando la mano va por un lado y los pies van por el otro lado, ¿verdad? Sí, claro, es así. Y si la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro lado, entonces ya eso no es cuerpo. Tiene que trabajar de manera unificada, aconsejándonos unos a otros, porque de hecho en Cristo Jesús yo le llamo a
a esos dos elementos, pastor, le llamo los prerequisitos en la escuela de Cristo, que están ahí en el libro de Mateo, el capítulo 11, los versículos 28 al 30, que Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, en ese gran plan de unificación, nosotros tenemos que avanzar aprendiendo uno del otro y siendo mansos y humildes, porque ninguna persona tiene todo el conocimiento, ni tiene todas las ideas, y entonces tenemos que irnos aconsejando uno a otro. Así que en esa base, la iglesia le dice entonces a los poderes de Satanás, en esa base de unificación, la iglesia debe decirle a los poderes de Satanás que el plan de Dios está en marcha y que su gobierno divisor, es decir, el gobierno divisor de Satanás, muy pronto va a caer, como lo dice en Gálatas 3:10 y también Apocalipsis 12:12, que el enemigo sabe que su tiempo en esta tierra tiene fecha de caducidad y que sus días están contados, y él mismo lo sabe. Es decir, que Satanás sabe que su reino muy pronto va a pasar y que Dios va a cumplir su meta de unificar todas las cosas en Cristo Jesús y de redimir a su pueblo de la ancha faz de la tierra y llevarlo al reino de los cielos. Pues amigo, ya habíamos dicho que una de las grandes verdades que se encuentra en la carta de Pablo tiene que ver con asunto de lo que Dios ha hecho para unificar a los moradores de esta tierra, separados ya del pecado, la unidad definitiva que habrá en el universo. De manera que si Pablo, quizás recordando lo mismo que enseñara el Señor Jesucristo allá en San Juan capítulo 17, cuando habló acerca de la unidad, esas ideas son refrescadas en la mente del apóstol Pablo y nos da a entender que históricamente lo que Dios espera de los seres humanos es la unidad. Por eso nosotros decimos que en esta segunda carta el apóstol Pablo comienza con ese apasionado llamado a la unidad que refleja Efesios capítulo 4, continúa con la larga exhortación para evitar conductas que dañen esa unidad en su pueblo, y en lugar de eso se fomente lo que es la solidaridad con los hermanos en la fe, y el apóstol Pablo concluye con la imagen que es tan conmovedora de la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran realidad que se presenta sobre la unidad, el tema que estamos abordando en el día de hoy, que estamos llegando casi ya a la fase final. Ese es el gran plan de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para reconocer que a través de Cristo tiene necesariamente la iglesia que entender el tema de la unidad. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, refrescamos las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando en San Juan capítulo 17 habló acerca de la unidad. Gracias por ese plan maravilloso que ha de unir el cielo con la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que sea nuestro deleite, nuestro placer hacer tu voluntad y cumplir con el mandato bíblico de dar a conocer estas grandes verdades al mundo. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.